Bueno, hablemos de la enfermedad de Legg-Calvé-Peters. ¿Ok? Para entender la enfermedad, vamos a dar el concepto. La enfermedad de Legg-Calvé es una afección de la cadera que afecta principalmente a niños, donde hay una interrupción de flujo sanguíneo hacia la cabeza del fémur. Esto va a provocar una necrosis avascular y puede resultar en deformidades. Hablando un poco más de la etiología, pues este no va a tener una etiología exacta, no se lo conoce. Esta interrupción puede deberse a factores como una predisposición genética, es decir, hay una prevalencia de 5 a 100.000 habitantes y se presenta comúnmente en niños de 4 a 7 años de edad, pero hay una probabilidad de 10% que sea por antecedentes familiares y que se vuelva a repetir. En cuanto a la patogenia, la enfermedad implica principalmente la necrosis avascular de la cabeza femoral. En consecuencia de estos efectos, van a haber interrupción de flujo sanguíneo, una necrosis, y luego más adelante el cuerpo va a intentar reparar esta zona afectada con nuevo tejido óseo y cambios estructurales. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que esto conduce al necrosamiento del tejido óseo y va a desencadenar una respuesta de inflamatoria local en la parte de la cadera, más que todo, y va a tener una fase aguda y va ahí mismo a presentar, ¿no?, la clínica, ¿no?, los síntomas y los signos. En la enfermedad va a presentar como síntomas dolor de cadera o en el muslo, obviamente localizado, lo que va a hacer que haya una claudicación, o sea, una cojera y una dificultad anormal, ¿no?, al caminar. Va a existir rigidez, limitación del movimiento, o sea que va a ser difícil hacer rotación externa, abducción y aducción, entre otras cosas más que se pueden, otros movimientos que puede hacer el fémur. Entonces vamos a hablar también de los estadios de Wallström, que indica que las fases de la enfermedad, básicamente en la fase de fragmentación durante este periodo es de 6 meses a 2 años. Va a tener una fragmentación en el tejido óseo y luego este se va a absorber por el propio cuerpo. En la fase de reosificación, esto va a ser, como tal dice su nombre, reestructurar otra vez el tejido. La fase de curación o remodelación hasta la madurez esquelética, y esto nos lleva al diagnóstico, terminando así las fases. En el diagnóstico vamos a ver, según un estudio, que va a ser de esta manera: en una altura del 50% dividiendo la cabeza del fémur en 3 pilares. El 50% se va a considerar en la altura, que es normal. El grupo A se lo separa, mientras que el 50% menos indica una necrosis de grupo B. Una altura inferior del 50% va a clasificarse al grupo C. Esto por un respectivo estudio de Henry Coles en 1992. En cuanto así se diagnostica según la altura y va a ser favorable o desfavorable. Lamentablemente en el sexo femenino este avanza esqueléticamente en su edad hablando, y pues da un pronóstico menos favorable para la recuperación. Tal sería de los niños, que es más rápida su recuperación. El tratamiento en niños menores de 6 años, el grupo A no va a requerir tratamiento quirúrgico, solo observación y fisioterapia. Y
el tratamiento quirúrgico puede ser de distintas maneras. En la artrodiastasis implica que la fractura controlada por el fémur va a ser controlada, lo cual va a reducir la carga. Es no recomendable para el tratamiento inicial. Y el acetabuloplastía, con un 69% de casos positivos, entonces se vuelve en la opción más viable, ¿no? Este es el aumento del tamaño del acetábulo, justamente para que la cabeza del fémur pueda estar más libre y básicamente es eso. Ese es el tratamiento, entre otros tratamientos fisioterapéuticos.